Entonces, empezamos esta primera mesa presentando a Íñigo Ben Ruiz de Pellón, que es de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. Es indudable que lo que son las diócesis están cada vez más interesadas en todos estos nuevos medios de comunicación y qué representan, digamos, o qué oportunidades representan para su labor cotidiana. Por lo tanto, don Íñigo Ben nos podrá decir bastante sobre esto y seguramente nos ilustre de una forma bastante profunda. Muchísimas gracias y paso el testigo a don Íñigo Ben. Buenos días, yo soy el delegado diocesano de medios de comunicación social, Íñigo, y efectivamente, aunque desde fuera siempre decimos que las delegaciones de medios de comunicación pues tenemos que estar muy metidos en las nuevas tecnologías, lo cierto es que no es siempre así. ¿Por qué no? Pues muchas veces, la mayoría, porque como en todo se dan generaciones. Y cada generación respecto a la nueva va perdiendo entusiasmo por el desgaste lógico que las personas tenemos. Yo siempre digo que las personas somos como una esponja que a medida que van pasando los años, pues uno ha ido reteniendo líquido y cada vez cuesta más absorber. Luego, las nuevas tecnologías van mucho en función pues de la generación, de la edad de las personas y sobre todo, como todo en la vida, del entusiasmo. Quiero decir que como principios, pues siempre es deseable contar en las delegaciones de medios de comunicación con las nuevas tecnologías, pero no siempre ese deseo luego se lleva a la práctica. Entre otras cosas porque todo el mundo, de lo que desearía a lo que luego se le plantea en la vida práctica, pues hay muchas limitaciones. La rapidez con que hay que informar de muchos acontecimientos, el tiempo que lleva a veces atender lo cotidiano y otros factores que restan tiempo para uno dedicarse por completo a promocionar las nuevas tecnologías. Y no solamente promocionarse, sino también uno entusiasmarse con ellas mismas. Yo quizá en mi intervención me gustaría ser un poco como cuando se estudia historia y luego se hace filosofía de la historia. A mí quizá me gustaría ir más por este campo, dar una especie de visión rápida sobre que puede interesar a personas esas dificultades que encontramos en las delegaciones de medios de comunicación, porque a veces pues las personas puede suceder como esos médicos de pueblo muy queridos que pues decían que tenían muy buen ojo clínico y muchas veces diagnosticaban porque habían visto un abanico tan diferente de dolencias y de enfermedades y con la experiencia, y entonces muchas veces diagnosticaban con un gran porcentaje de certeza. Pero no obstante, no tenían la formación que podían tener pues, los médicos que estaban en los hospitales, que tenían una formación más puesta al día, y entonces en los delegados de medios de comunicación puede pasar también esto, es decir, que podemos ser efectivos en cuanto a comunicadores, pero quedamos un poco cojos en este ámbito de las nuevas comunicaciones en las redes sociales. Bien, yo quería hacer esta introducción porque me parece que ser realistas también es importante. Y las personas que venimos aquí, es bueno que contemos un testimonio, porque eso también puede contrastar con las personas que ahora mismo están en vanguardia, pues que sepan también saber el terreno, que no siempre se va a encontrar pues un camino llano respecto a los planteamientos o la visión que ellos tienen de la nueva forma de comunicar. No se olviden que son generaciones que están sucediéndose muy rápido, lo que se ha llamado incluso la aceleración de la historia. Aquí ha habido no una aceleración, sino una estampida en lo que es los procesos de medios de comunicación, y eso se hace sentir. Bien. Yo también he traído aquí unas consideraciones que me han parecido muy oportunas de una doctora en periodismo y además profesora en la universidad, Elvira Calvo Gutiérrez, que pues también me ha hecho alguna consideración
por la amistad que nos une, y me parecía que 4 ojos ven más que 2. Y me gustaría transmitir que estamos aquí porque nos sentimos testigos y responsables de la nueva evangelización. Nada mejor que nosotros podemos comprender la estrecha relación entre doctrina y testimonio, porque el mejor maestro de la fe es el mejor testigo. Los profesionales de la comunicación y vosotros, los blogueros, pues somos testigos de la verdad y de la doctrina de la Iglesia, y por eso difundimos con dignidad, pues ayudando al Santo Padre en su tarea de evangelización, de la nueva evangelización. Cristo es la verdad, y la verdad nos debe acompañar a lo largo de nuestro camino, que es la vida. Los creyentes tenemos la obligación de difundir la verdad también a través de las redes sociales. Somos blogueros de Dios y a través de las nuevas tecnologías debemos mantener vivas nuestras creencias, difundir esperanza y comunicar con integridad, honradez y dignidad. Debemos hacer honor a la verdad en definitiva. Pero yo también querría hacerles a ustedes una consideración. La necesidad de las personas que comunicamos de tener momentos de silencio, que podría parecer un contraste. Si tenemos que difundir, ¿cómo vamos a callar? Y un día pensando en esta cuestión, digo, bueno, pues nos pasa a veces como con las baterías de los móviles, que cuando necesitan carga, pues el aparato como que tiene que estar muy discretamente funcionando o incluso apagado. ¿Por qué? Porque necesita esa recarga, esa energía. Y traigo aquí pues una consideración, ya que hemos nombrado al Papa Pablo VI, un Papa al que yo admiro mucho, porque él en uno de los epígrafes nos dice que tenemos que ser más testigos que maestros hoy. Pues yo creo que el silencio nos viene bien a todos para meditar lo que nos han contado y también meditar lo que vamos a decir. Y él en 1964 reflexionaba sobre las enseñanzas de Nazaret. Y él decía el silencio, la vida familiar y el trabajo. Y nos decía así, yo lo quiero compartir con ustedes. Por lo que se refiere a la lección del silencio, escribía el Papa, ¿cómo desearíamos que se renovara en nosotros y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario por nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Pues puede parecer un contraste, pero ustedes no están aquí vendiendo altavoces y como dice usted que el micrófono como mejor está es con la tecla de apagar. Bueno, pues a veces podríamos decir, para lo que hay que transmitir es mejor apagar. Pero bien, es una consideración que yo he querido hacerles a ustedes, que necesitamos nosotros mismos también, no solamente estar volcados como algo deseable en la red, sino que necesitamos también nosotros alimentarnos. Y ese alimento puede venir en el silencio. También nos decía, en este caso, nuestro obispo de Santander, don Vicente Jiménez Zamora, hablando también del silencio, de la necesidad de tener interioridad, nos decía esto. En nuestro tiempo estamos absorbidos por numerosas actividades y compromisos, con la agenda muy apretada de ocupaciones. Frecuentemente se tiende a llenar todas las horas del día sin tener un momento para detenerse a reflexionar y alimentar la vida espiritual, el contacto con Dios. San Agustín compara la meditación sobre los misterios de Dios con la asimilación de los alimentos y usa un verbo recurrente en toda la tradición cristiana, rumiar, rumiar. Los misterios de Dios, nosotros transmitimos esos misterios, deben resonar continuamente en nosotros mismos para que nos resulten familiares, guíen nuestra vida, nos nutran como sucede con el alimento necesario para sostenernos.
Y por último voy a hacer una última consideración sobre, pues, las comunicaciones sociales. Y me voy también a hacer mención a otro texto de nuestro obispo, que nos decía, hablando de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, creo que era en el 2008, decía, en una carta pastoral: la Iglesia valora los efectos benéficos y los recursos de las nuevas tecnologías de la comunicación, por lo que suponen para la pastoral de la misma Iglesia y el progreso humano, su uso personal y pastoral en las comunicaciones cristianas, pero a la vez nos pone en guardia frente a los efectos negativos que se puedan producir desde el punto de vista antropológico, ético y educativo, por parte de las nuevas tecnologías de la comunicación si no se usan adecuadamente por emisores y receptores. No es hora de callar ni de recluirnos en las sacristías, sino de clamar desde las azoteas y de usar de los instrumentos del universo digital para que la palabra de Dios, en su encarnación actual, llegue a todos los hombres de buena voluntad. Y esto es lo que quería comunicarles a todos ustedes. Muchas gracias. Quisiera resaltar de lo que nos ha dicho dos cosas muy simples. Una que es que el cambio de las nuevas tecnologías está haciendo que las delegaciones se replanteen toda su visión y que del deseo a la realidad media un esfuerzo que no siempre es fácil de hacer. Y por último, la importancia de la interioridad y el silencio como elemento también de comunicación. Estos dos elementos son los que he visto yo de lo que Domingo pues, nos ha dicho como elementos fundamentales. Pasamos al siguiente ponente, que sería don Joan Carreras, sacerdote y bloguero. De hecho, digamos que es el alma mater de nuestra pues, asociación, el que pensó, digamos, todo el inicio, desde el inicio qué es lo que se iba a hacer, y qué sentido obtenía, digamos, nuestra asociación desde su nacimiento. Le dejo el testigo para que continúe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar tengo que decir que no me tocaba a mí estar aquí sentado porque yo prefería no estar en la mesa salvo de moderador, que era mi papel. Pero mi hermana Eva, que era la que iba a hablar hoy, pues no va a poder venir hasta por la tarde. Entonces, el hueco que le tocaba a ella, que era este que estoy yo ocupando ahora, pues voy a presentar un proyecto que quiere ser un proyecto de la Asociación de Blogueros con el Papa. Es un proyecto que se titula, lo vamos a titular, Tú eres el camino, donde tú, lógicamente, es Cristo. Tú, Jesucristo, eres el camino. Pero porque Él es el camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres. Y porque ninguno de los hombres puede ser camino de nada hacia la salvación, porque ninguno de nosotros somos salvadores. El único salvador es Jesucristo. Pero este tú, que va referido a Cristo, también está referido a ti. Tú que eres seguidor de Cristo, te conviertes en camino en la medida que sigues a Cristo. Tú también te conviertes en camino. El proyecto, lo voy a explicar ahora, a continuación, pero quiere destacar este aspecto, que nosotros no solo caminamos, sino que nos hacemos camino para que otros pasen por nosotros. Es un proceso de identificación con Cristo. En Les Bernardins, el Papa Benedicto XVI dirigió un discurso al mundo de la cultura. Y este verano, leyendo ese discurso, me di cuenta de una frase que la primera vez se me pasó por alto. Decía, estos hombres, los del monacato occidental,
hicieron, sin saberlo o sin pretenderlo, protegieron, custodiaron, mantuvieron y transmitieron la cultura antigua en un mundo que estaba cambiando y había el peligro de que se perdiera. La mantuvieron. Pero no solo la mantuvieron la cultura antigua, sino que pusieron las bases para una cultura nueva. Y lo hicieron sin quererlo, porque precisamente lo que ellos hicieron fue querer buscar en el mundo las huellas del Creador, seguir la palabra de Dios. El verbo se hace carne. Pues si el verbo, la palabra, se hace carne, en la palabra, en las palabras humanas, podemos encontrar al verbo. Entonces, a través de este proceso, de este camino de entender la palabra, comprender pues, cómo comunicar la palabra, la retórica, cómo proclamar la palabra no solo hablando, sino cantando, la música, el gregoriano, se hicieron las bases de una cultura extraordinaria. En cambio, curiosamente, desde hace unos siglos, el hombre, los cristianos, hemos querido hacer una sociedad cristiana. Una sociedad que, por ser cristiana, parece que en primer lugar va buscando a Dios. Sin embargo, lo que podemos observar es que, o bien, hay una famosa frase, ¿no? De Hobbes, creo. Ahora me equivoco, pero decía, el derecho natural es algo que ha hecho Dios y no necesitamos a Dios para razonar el derecho natural. Y en cierto modo es verdad. Dios precisamente nos ha hecho con una razón, con una racionalidad quiero decir. Y eso lo podemos entender aunque Dios no existiera. Aunque Dios no existiera. Y en parte es verdad, es tan verdad que se ha construido la sociedad como si Dios no existiera. Esto de como si Dios no existiera no significa que no exista, pero de hecho la hemos ido edificando como si Dios no existiera. Y algunos han dicho, no, es que además Dios, no solo como no existe, es que no existe. Es que hay que quitarlo del mundo. Entonces nos encontramos precisamente en un mundo en el que hemos quitado a Dios del medio. Y por eso nos cuesta mucho evangelizar. Porque ni Dios está de moda, ni las cosas de Dios están de moda, Entonces, estamos en esta sociedad. Entonces, este proyecto se encuadra en este marco que acabo de decir. Nosotros haremos cultura si seguimos a Cristo. Si buscamos a Dios, si buscamos lo permanente y lo vivimos, comunicaremos esa experiencia. Eso trata más de la segunda mesa, que va a ser el testimonio. Pero este seguir a Dios, este buscar lo eterno, es fundamental en la evangelización. Sin ello, pues, aunque pudiésemos hacer cosas extraordinarias, serían culturas que podemos hacer los hombres, pero si no buscamos a Dios, pues esas culturas se caerían. Entonces, el camino que propongo, y aprovechamos, está esto, digamos, este camino está en gestación. Lo hemos metido aquí, como se suele decir, en calzador. Porque hace unos días, viendo que esta idea ya llevaba un tiempo formulando, sobre dicho, bueno, es que el momento es hacerlo ahora, en el año de la fe. El año de la fe tiene 14 meses. 14 meses recuerda a 14 estaciones, 14 etapas. El camino que queremos recorrer es un camino que lo podemos hacer todos de una manera muy sencilla. Yo llevo ya unos 5 o 6 años en el tema de los blogs, ¿no? Metido. He hecho muchos experimentos
casi todos han salido, bueno, casi todos, no voy a ser pesimista, hay alguna cosa que ha salido bien, pero, pero son mucho más las que han salido mal. Y sobre todo, si quieres que otras personas hagan cosas y decir, mira, haz esto, pues quizá te lo hacen un día, 2 días, 3 días, pero el camino es largo. Entonces, la perseverancia en el camino es difícil. El bloguero es un corredor de fondo. ¿No? Hace falta perseverancia y los blogs pueden tener muchos años. Ahora son todos pequeñitos porque hemos empezado hace poco, ¿no? Pero ya un blog de 5 años es un señor blog. Un blog actualizado durante 5 años pues tiene una historia. Bien, pues si animamos, y como estamos en streaming, pues puede ser que ahora en sus casas haya personas que me escuchen y quizá que no tienen un blog. Entonces, yo os animo a que en el año de la fe comencéis un blog. Y pongáis este logo en algún momento, ¿no? en algunos de los, como imagen lateral. Tú eres el camino. Ese logo es un boceto, lo ha hecho Pilar, que está ahí en la mesa. Le comuniqué más o menos la idea. El equipo, no he hablado del equipo, el equipo lo constituimos. Eva, mi hermana, que tiene un blog de catequesis infantil para niños. Asun Casaseca, a la que le agradezco también todo lo que ha estado haciendo por este encuentro durante estos días, que nos ha ayudado muchísimo. Pilar, Asun Casaseca va a ser digamos, el puente de unión, de comunicación entre los blogueros, las relaciones públicas, por ejemplo. Pilar va a llevar la imagen de la página web que se creará para la ocasión y el camino lo recorreremos cada uno en su propio blog. Hay 14 estaciones, 14 etapas. Hablaba con Néstor ahora que no sé qué es mejor, si decir las 14 estaciones son estas y poner un índice. De hecho, lo hay. O quizá decir, pues vamos a ir caminando, empezamos el primer mes, reflexionando juntos qué significa camino. Un camino. ¿Qué significa un camino? Porque da para mucho esta imagen. Entonces, cada uno en su propio blog puede poner el logo y decir, yo estoy haciendo este camino. Y durante el mes de octubre reflexionaré en mi blog, en 1, 2, 3, 4 posts, los que sea, sobre qué significa camino. Y eso se puede hacer desde el punto de vista de la filosofía, de la teología, de la catequesis, de la homilética, cada uno en su propio blog. Habrá una página web donde las entradas de los blogs de la gente que haya publicado sobre ese tema, se pondrán los enlaces de manera ordenada, de manera que dentro de 3 o 4 meses se podrán ver qué camino se ha recorrido. Entonces, si hacemos un poco de campaña, si cada bloguero que se suma a este camino anima a otros a hacerlo, pues se podrá decir que estamos recorriendo juntos un camino. Y acabo ya terminando de explicar el logo que tenéis aquí en la pantalla. Este círculo amarillo, esto es un boceto, luego quizá quedará retocado de alguna manera, ¿no? Pero los elementos de este boceto son Dios, que es el color amarillo de Dios, de la divinidad, que el camino son los pasos que se ven aquí, que van, en el boceto se ve poco esto, pero lo que queremos en el dibujo, en el logo definitivo, es que los pasos sean el mismo camino y que se vayan como en perspectiva, perdiendo en el horizonte de Dios, al centro mismo del círculo. Después los brazos,
Qué emoción. Siente abrazado. Pues los brazos de la cruz, que forman aquí al lado de la derecha, como veis es el signo de Cristo, Ichthys, ¿no? El pez. Y en el lado del izquierdo están las Bs de Bloch. Entonces, los peces y las Bs también podrían hacerse como que recorren el camino y que, más como, eso sería más la idea de un río, ¿no? Que se junta con el río principal y todos juntos van hacia Dios. Y encima está la paloma. Entonces, la imagen es clara. Tú eres el camino, es Cristo. Aquí no estamos hablando de una iglesia democrática que nosotros somos, como si nosotros la iglesia fuésemos los salvadores. La iglesia es salvada. El que salva es Cristo. O sea, que no hay otro camino. No nos salvamos a través de la cultura. De cierto modo, la cultura también es mediación, pero el que salva es Cristo. Entonces nosotros, con nuestros medios, con nuestro blog, con nuestro quehacer, con nuestras preocupaciones, con nuestros hobbies, si somos pescados, es decir, hemos sido vencidos, hemos sido pescados por Cristo, pues entonces haremos cultura. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos construye y el que dirige nuestro camino por la senda que nos ha marcado Cristo, que no es otra que la cruz. Y luego ya, si queréis, pues en el turno de preguntas, pues si alguno quiere desarrollar algún aspecto de este proyecto, pues lo podemos hablar. Gracias. Creo yo que de lo que nos ha dicho, lo fundamental es que si custodiamos nuestra cultura cristiana y la sabemos transmitir, a su vez estamos generando una nueva cultura o una renovación de esta cultura. Y por lo tanto hacemos cultura si seguimos a Cristo y comunicamos nuestra experiencia como testigos. Y dentro de esta idea vendría este proyecto que nos propone a seguir desde los blogs, tanto los que tenemos blogs como los que se puedan sumar, porque nos ha invitado, nos ha desafiado a los que estáis en streaming a que entren en este mundo. Muchísimas gracias. Don Joan, paso ahora la palabra a don Luis Javier Mosso, que aparte de profesor, tiene un blog en religión en libertad llamado Echando nuestras redes, pero tiene no es un blog nuevo, tiene un recorrido de muchísimo tiempo y por lo tanto todo lo que nos diga no solamente va a ser algo de ahora mismo, sino una experiencia, no contará una experiencia que parte de los acontecimientos. Luis Javier. Muchas gracias. Buenos días. Se me ha ubicado en esta mesa de la doctrina, aunque he de confesaros que a mí lo que realmente me llena, me conmueve y realmente lo que me hace cambiar, crecer, es el testimonio, es la experiencia de lo que vivo, de lo que escucho también de los demás. Lo digo ya de entrada porque para mí el cristianismo es mucho más esto, ¿no? La experiencia constante y concreta, no abstracta sino concreta, de un encuentro. Más una vida que una norma. Si podemos realizar este encuentro es porque hemos tenido previamente nosotros un encuentro, ¿no? Con aquel que nos constituye, con aquel que nos fundamenta y que nos ha traído aquí, ¿no? Se me pidió también que no fuera técnico ni erudito. Yo me pregunto si puedo realmente serlo ante mi misión como profesor de religión católica y como bloguero, aunque esté a punto de graduarme en ciencias religiosas. Puedo tender a ello. Pero realmente si soy consciente de lo que soy, de mi dependencia original, ontológica, de raíz, y mi ser criatura, dependiente, no puedo hacer otra cosa que seguir a Cristo en la conciencia de mi destino, siempre y cuando me esté liberando continuamente de mi amor propio. Me sugirió también don Joan que glosara una frase que él me dijo de Pablo VI: el mundo tiene más necesidad de testigos que de maestros. Y lo que podría ser a lo mejor, que me podría parecer una encrucijada, porque por un lado, como digo, soy profesor de religión católica
pertenezco al cuerpo de maestros de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en mi vida y en mi trabajo no puedo ser otra cosa que testigo de la fe que he recibido. Creo que, como digo, ser testigo de la fe y enseñarla, precisamente yo no puedo separarlo, y creo que realmente nadie, porque ¿quién puede separar la fe creída en el catecismo, que profesamos en el catecismo, con la que celebramos en la liturgia, que acabamos de tener, vivida en la vida moral y llevada a la oración? Porque yo no puedo hablar a mis alumnos, aunque sean de infantil y de primaria actualmente, y el próximo año, si Dios quiere, pues ya de secundaria y bachillerato, no puedo hablar a ellos de Dios si primero no hablo a Dios de ellos, sino cultivo una relación personal de amor con Él. Como dice mi perfil eclesial, el de profesor de religión católica, y sobre todo desde el año 2006, no soy solo un profesor preparado para una actividad docente y educativa en la que debe responder ante la sociedad. Soy también miembro de una comunidad de la Iglesia que me envía a la escuela con una misión específica. Mi enseñanza es una actividad eclesial. En el centro mismo de ella está la transmisión de la buena noticia de Jesucristo y su mensaje de salvación. Y soy un enviado de la Iglesia para enseñar los contenidos de la fe católica y para dar testimonio con mi vida de esa enseñanza. En mi actividad de bloguero, por supuesto, también tengo, pues como decía Néstor, una experiencia, sobre todo desde 1994, que prácticamente es cuando comenzamos, pues que llevamos ya un poco de tiempo en esto, una presencia en medios de comunicación a través de Internet. Siempre he considerado que tengo en las manos un medio de comunicación, y por lo tanto he de ser profesional y riguroso. Primero estuve en religión digital hacia el año 2008-2009 y luego, desde el año pasado, sobre todo, en religión en libertad con el blog Echad vuestras redes, debido a mi amistad con Alex del Rosal. He intentado siempre que sea una presencia cristiana. De hecho, mis primeros blogs se llamaban En Cristiano, o sea, algo claro, algo vivo, incisiva, pero sí también constructiva, ¿no? Tengo unos principios, sobre todo, lo que estamos viendo ahora, sobre todo es el antropocentrismo teológico, es decir, el cristocentrismo, tener a Cristo siempre en medio de todo lo que hago y vivo. También una cosa en la que particularmente a mí me motiva es la búsqueda y la atención rigurosa a las fuentes originales de la información. El respeto por el código deontológico propio de las comunicaciones y el rigor en la comunicación de la verdad. Pienso que estas son las premisas con las que abordo, con las que leo, medito, interactúo cada día con los medios de comunicación y procuro estar al día. Tal vez a veces me pasa a mí también un poco, pues cada uno tiene por donde cojea, ¿no? Aquí mi entusiasmo por estas cuestiones me lleva a cierta prevención, ¿no?, frente a los medios, porque, como hemos dicho y como también se nos ha dicho últimamente en la última jornada de comunicaciones sociales, es muy importante hablar desde una experiencia de encuentro con el Señor, como decía al principio, de silencio, ¿no?, de unión con Él. Si no partimos de ahí, si no hay silencio, no habría comunicación, no habría palabras, sería un continuum de ruido, ¿no? El ruido no hace bien y el bien no hace ruido, realmente. Sigo con la cita de Pablo VI, que busqué la original que me propuso don Joan y encontré en un discurso que Pablo VI a los miembros del Consejo de Laicos en el año 74, en octubre también. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Esto me recuerda a una de las cosas en las que más insisto en mis sesiones de aula a mis pequeños alumnos de 3 a 12 años, de las etapas de infantil y primaria, en la capacidad de escucha, porque es básica para muchas más capacidades que luego se van a desarrollar. La capacidad de escucha. Tenemos que escuchar hasta el final, arriesgándonos nuestra propia opinión y poniéndola a prueba, en verificación. Esto también me lleva a pensar en el testimonio, por ejemplo, que hemos tenido hace poco en Masella, en Gerona, con nuestros amigos de Comunión y Liberación, al cual pertenezco. El testimonio, la presencia, es la que nos hace cambiar. Cualquier otra cosa, si no nos lleva a un encuentro con Él, pues no nos hace cambiar. Lo que me gusta, está claro que lo que me atrae, lo que me convence y lo que nos cambia es la experiencia del encuentro que se da en un testimonio. Algunos a lo mejor esta mañana esperan de mí
que hable cómo dar doctrina hoy desde un blog, los desafíos, iniciativas. Mi experiencia continua es que no hay verdad sin caridad y no hay caridad sin verdad. La caridad tiene que ser auténtica y la verdad tiene que estar llena de caridad, en la comunicación, en la acogida, en la escucha. Debemos estar informados sin caer en la dependencia de una sobreexposición. Fácilmente no lo reconocemos, pero podemos estar sobreexpuestos a Facebook, Twitter o lo que sea, la red social que sea. Tenemos que ser fieles sin fanatismos. Tenemos que ser críticos sin ser negativos. Tenemos que ser profesionales sin caer en la soberbia tecnocrática. Nosotros estamos mejor formados tecnológicamente y hay otros que no lo están. Son analfabetos o todavía están por desarrollar tecnológicamente. Ser sencillos de verdad, de corazón, sin caer en el pietismo ni en el moralismo. Me gustaría citar al presidente nuestro de Comunión y Liberación, que tiene unas palabras muy esclarecedoras sobre el contenido que yo quería transmitir ahora, que dice así: para poder comprender qué tipo de presencia es necesaria para poder testimoniar a Cristo, hoy puede resultar útil tener presente una observación. Cuando tenemos que defender algo en un contexto polémico, para que nuestra respuesta sea incisiva, no pocas veces, casi sin darnos cuenta, aceptamos el planteamiento de la cuestión definido por el adversario. De este modo, nuestra posición está determinada por la postura del contrario, es reactiva, en lugar de ser la postura original que nace de nuestra experiencia de fe. Esto lleva a reducir de nuevo el cristianismo o su testimonio a la mera transmisión de una doctrina o de unos valores o a una ética. No debemos perder de vista la historia de los últimos siglos que nos ha traído hasta aquí. Muchos de los valores que hoy se ponen en cuestión eran ampliamente compartidos por la sociedad, y hasta muchos de ellos encontraban el respaldo en el ordenamiento jurídico, matrimonio, familia, vida, etc. Pero esto no ha sido suficiente para detener la avalancha de una mentalidad que los ha barrido del mapa. Para que recuperen su vigencia, no basta únicamente proponerlos de nuevo, reduciendo el cristianismo a doctrina. Esto no nos sirve ni siquiera a nosotros. ¿Quién puede sostener su matrimonio hoy en pie? Solo con el reconocimiento de la doctrina verdadera del matrimonio. Es necesario algo distinto. Así también se expresa en la carta apostólica el Papa Porta Fidei. Dice así más o menos. Dice textualmente, perdón. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Esta es nuestra tarea, este es nuestro trabajo. Que siempre los contenidos de la fe y la doctrina se expresen de forma vital. Es muy bonito tener una biblioteca, una librería con muchas cosas interesantes, pero si esto no lo verificamos y no lo llevamos a la práctica, si no lo arriesgamos, es como si no lo tuviéramos. No nos vale de nada. Así de crudo, así de real. Así, de otra manera, serían útiles a nosotros y a los que nos contemplan. De eso se trata. Conocer, no por conocer, por acumular citas, por ser muy erudito, como decíamos, por tener muchas relaciones o contactos y mucha supuesta ciencia. Si no hacemos experiencia, no nos es útil. Ni aprovecha ni a nosotros ni a los demás. Como diría un poquito también, verdad que fue San Ignacio, ¿no? Que teníamos que gustar de las cosas, ¿no? La sabiduría de la verdad, el gustar de ella, está en la transmisión sencilla de la fe recibida y madurada con entusiasmo, alegría, libertad. Pero esto no lo hacemos como pretensión solamente, sino sobre todo en clima de petición, como un mendigo, como un niño. Que se dé esto encarnado, que se cumpla hoy, de forma concreta, para mí, para todos, aquí y ahora, sabiendo que la realidad es positiva, sabiendo que cualquier circunstancia, por negativa que nos parezca, contribuye y nos lleva al destino, siempre, en todo momento. Esto lo hemos escuchado muchas veces en testimonio de lo vemos en nuestra propia vida y lo vemos en testimonio de nuestros amigos también. Todas las circunstancias de nuestra vida no están en nuestra contra. Son modos a través de los cuales nos llama el misterio. Por eso yo no puedo verme elegir entre coherencia y doctrina, si las entiendo bien y no de forma reductiva. Se espera lo mismo de mí como bloguero,
con el Papa, como bloguero católico, como queráis llamarlo. Lo mismo que como fiel cristiano. Lo único que eso sí, tengo que ser responsable de la edición del contenido de mi blog. La nueva evangelización a la que se nos llama, como transmisores de la presencia y mensaje de Jesucristo, no es una expresión tan reciente. Fue acuñada por el beato Juan Pablo II durante su viaje a Polonia y la usó con motivo del 5º centenario de la primera evangelización de América. Desde entonces la Iglesia tiene claro que no se trata de una re-evangelización, sino que ha de ser nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. El próximo 11 de octubre, como sabemos todos, se cumple el 50 aniversario de la ceremonia solemne de apertura del Concilio Vaticano II. En Gaudium et Spes 21 se nos dice: el remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. ¿Cómo podemos lograrlo? Principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada, para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Hemos de preguntarnos, nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si le queda a la fe todavía alguna oportunidad de triunfar, es decir, de fascinar, de atraer, de convencer a los hombres de nuestro tiempo. También os quería comentar por último, es importante saber que la idea de un consejo pontificio para la nueva evangelización fue lanzada por primera vez por nuestro fundador, el siervo de Dios, don Luigi Giussani, Comunión y Liberación, al cual, no sé si os he dicho, que pertenezco como responsable diocesano en Toledo, a principios de la década de 1980, pero no fue considerada del todo por el Papa Juan Pablo II. Más recientemente, el cardenal Angelo Scola, de Venecia, también de nuestro movimiento, presentó la idea a Benedicto XVI y fue aceptada. Por eso, como por último, quiero citar sobre esto también, una cita de don Giussani, que después la explicita un poco más don Julián Carrón, que dice así: en el acontecimiento cristiano. El cristianismo es un acontecimiento. No existe otra palabra para indicar su naturaleza, ni la palabra ley, ni las palabras ideología, concepción o proyecto. El cristianismo no es una doctrina religiosa, una lista de leyes morales, un conjunto de ritos. El cristianismo es un hecho, un acontecimiento, porque todo lo demás es consecuencia. Estas palabras, como digo, de nuestro fundador las amplía nuestro actual presidente Julián Carrón diciendo: la humanidad cumplida, realizada de alguien, nos testimonia que aquello que deseamos existe como algo accesible, que se puede tocar, se puede ver, se puede reconocer. Es esto lo que hace posible que el cristianismo se transmita, que se dé la tradición, que no es solo la transmisión de un contenido doctrinal desencarnado, como decíamos antes, sino el nuevo acontecer de la experiencia original, el encuentro con una humanidad diferente, ante lo que uno puede decir: nunca hemos visto una cosa igual. La relación con esta humanidad nueva es lo que nos permite participar de su novedad y así descubrir los motivos que hacen razonable nuestra adhesión a Cristo hoy, su conveniencia humana. Si nosotros vemos a Cristo en acción, su victoria frente a cualquier circunstancia que nos suceda, en la realidad, nosotros vamos a salir victoriosos con Él, porque vamos a tener la conciencia de su presencia, vamos a tener esa autoconciencia madura de la presencia de la unión con Cristo. Es el único que nos va a sostener en la batalla. Solo así vamos a poder colaborar en esta misión que se nos encomienda la Iglesia, como blogueros, como fieles cristianos. Mi deseo es que anhelemos, mi deseo para mí y para todos, es que anhelemos cada vez más, como nos dice el cardenal Scola, que todos se salven, que el que seamos muchos, que el proselitismo. Como decía en el Evangelio, estemos alegres, porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Porque como dice Tarkovsky, entre la multitud, entre nosotros, nos hemos encontrado con Él. Su presencia se nos ha hecho concreta, cercana, en un aquí y en una ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que de todo lo que nos ha dicho, lo que más me ha llegado es que el cristianismo es experiencia, que ante la crisis de fe necesitamos una reevangelización, que parte de una crisis que está detrás, que es una crisis de transmisión de la fe. Y por lo tanto, debemos de ver claramente que, tal como él nos ha dicho, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido
así como que no hay verdad sin caridad y sin caridad no hay, y ni caridad sin verdad. Entonces, con esto creo que se sintetiza más o menos lo que Javier nos ha dicho y creo que tiene mucho que meditar. Pasamos a el padre Fortea, creo que todos lo conocéis, tiene un blog que es seguido por muchas personas. No me atrevo yo a decir cuántos, no sé, he contado cuánto da, pero son muchas las personas que leemos diariamente o cuando él publica, y por lo tanto nos puede dar una visión muy clara de un bloguero y de una persona comprometida con la edición, que se comunica con mucha facilidad y con mucha profundidad con todos los que nos acercamos a su el padre Cortés. Muchas gracias. Bueno, pues mi intervención va a tratar esencialmente el tema de por qué, bueno, algo que todos los que tienen un blog sienten y que se podría sintetizar en por qué este sujeto que está allí es un majadero y tiene más éxito que yo. Después de muchos años de análisis creo que ya puedo dar una respuesta a esta pregunta que sienten muchos blogs. Lo primero de todo que hay que tener en cuenta es que el éxito es como esas chicas que se enamoran del más memo que hay. Y uno dice, ¿por qué? Si este es más guapo, es más inteligente, ¿por qué? Pues no tiene mucha respuesta al final. Pero la esencia de todo lo que voy a decir se sintetiza en una serie de pensamientos de San José María Escrivá de Balaguer. He dudado mucho si citarlo, porque yo no soy del Opus Dei ni de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, y si lo mencionaba todo el mundo va a pensar que soy del Opus Dei, así que he dicho, y no podría citar mejor a San Bruno o a San Bernardo, pero al final en un acto de valentía he decidido citar. Y la serie de pensamientos, no solamente uno, que él decía es, para servir a la Iglesia, servir. U otro pensamiento, no se puede apalancar con un churro. Es decir, las grandes personas, las grandes personalidades, las personas que valen, van a producir verdaderamente cosas que valen. Lo que no podemos esperar es que alguien que no tiene trabajo porque no se ha esforzado nada, no ha logrado nada en la vida porque está todo el día delante de la pantalla, alguien que realmente, humanamente, lo humano, no se ha desarrollado, va a producir algo que arrastre. El aspecto humano, yo creo que allí está verdaderamente el secreto. Produzcamos grandes seres humanos y eso producirá grandes blogs. De forma que a mí me gustaría hacer ahora una cosa que se me da muy bien, de abogado del diablo. Aquí el padre Joan, persona apostólica, persona que está deseando que el Evangelio se extienda, os ha dicho, os animo a todos a que abráis un blog. Mi consejo es, os animo a que no abráis un blog. La verdad está en el medio de los dos. La verdad está en unir las dos cosas, como en la escolástica. La pars construens, la pars destruens. La parte que construye, que expone, que afirma lo positivo, y la parte que destruye, la parte que da los argumentos en contra. La verdad surge de la confrontación, a veces de la mezcla de ambas cosas. A mí ahora me toca la parte destructiva. No lo toméis todo realmente tal cual lo digo. La verdad está, insisto, en la síntesis. Pero antes de que existieran los blogs,
Desde que se extendió el programa Word, todo el mundo quería escribir un libro. La divorciada para contar su extraordinaria historia de su divorcio. El parado para contar la increíble historia de su paro. La suegra para, si yo contara lo que he sufrido. Desde el momento en que Word se extendió, todo el mundo se puso a escribir. Yo tenía a un amigo que tenía una editorial de publicaciones de libros de montañismo en Huesca. Me decía, cada mes nos llegan 100 originales, impresos por correo. Esto, desde que existen los blogs, multiplicado por mucho más. Toda persona que es capaz de unir un sujeto, un verbo y un predicado, ya está allí en Internet. De tal manera que se puede afirmar hoy día que todos los tontos tienen su blog. Eso es así. Yo os animo a que pensemos en lo que he dicho al principio. Lo humano. Hay personas que son grandes catedráticos, que llevan toda la vida especializándose en un aspecto del conocimiento. Y esas personas, después de toda una vida, después de almacenar tan gran conocimiento, producen un libro o un blog que uno dice, impresionante. Este hombre que podía escribir cientos de páginas sobre el campo en el que él sabe, lo sintetiza todo en unos breves posts, pero es que detrás de cada post hay años y años de trabajo. Yo recuerdo nuestro profesor de historia, yo hice historia de la Iglesia, un profesor nos regaló a todos los estudiantes de ese curso, que éramos muy pocos, un libro, George Duby, La historia continúa, en el que el gran escritor que había escrito tantísimos libros, una de las más grandes eminencias sobre la Edad Media, explicaba toda su labor como historiador, ya no la Edad Media, toda su labor como historiador, en un libro finísimo de apenas 100 páginas. Claro, era impresionante. Era impresionante. Entonces, yo os animo a que el tiempo que a veces uno emplea en escribir, primero se emplee en lograr la parte humana. Lograr la parte humana. Y entonces, cuando uno escriba, lo va a hacer de un modo que va a arrastrar mucho más. Porque efectivamente no es... Habrá blogs que es una cuestión más de conocimiento. Habrá blogs que es una cuestión más de vivencia. Habrá blogs que es una cosa mixta, o es una cosa revolucionaria, o es una cosa visual. Pero el aspecto humano, o sea, antes de empezar, uno debe construir la persona que está detrás, no lanzarse enseguida a producir. No lanzarse enseguida a producir, porque muchas veces lo que uno produce es una cosa que ya está hecha y mejor. De ahí la importancia de también la unión. Los blogs son expresión de individualidades. Cuando ocurre lo que ocurre aquí, que varias personas se unen, no importa el modo tan humilde como lo hagan, dan un paso cualitativamente diverso. Trascienden las pequeñeces, limitaciones de cada uno. En ese sentido, yo aplaudo totalmente la intervención de la chica rubia guapa que habló ayer, Carmen. Carmen, pues efectivamente, producir una cosa que reúne a más gente, eso produce resultados cualitativos muy distintos. O lo que decía el señor del bigote que se llama Íñigo, lo mismo. Quizás a lo mejor lo que hay que hacer no es formarse tanto y tal, hay que dedicar más tiempo a la oración, al silencio, y entonces yo hablaré. Quizás le estoy quitando un tiempo a la vida espiritual para ponerme a hacer de apóstol. Primero soy yo el que debe ser transformado en ese silencio.
Esto creo que es la esencia. De ahí que observamos que cuando alguien de calidad produce un buen blog, muchas veces ya es que el mismo título es una cosa distinta, es una cosa que te atrae. Os digo varios títulos que ya son toda una declaración de intenciones acerca de lo que hay en el blog y te das cuenta de que no es lo mismo que en otros blogs. Por ejemplo, yo una vez leí un listado y vi un título que ponía en inglés: una madre católica en Hawái. Te atrae, digo, a ver qué me cuenta esta madre católica en Hawái. Y efectivamente, ¿qué es ese blog? Pues es una madre católica que te va contando su vida. Maravilloso, no pretende más, no, pero claro, detrás de eso hay una madre que saca una familia adelante, que asiste a misa diaria, que tiene su vida espiritual tal, y que ahora voy a escribir. Me encuentro con un sacerdote anglicano que escribe un blog que se llama Vitrearum, solo dedicado a iglesias góticas rurales. Apasionante, apasionante, esencialmente visual. Un hombre que sabe sobre ese aspecto muchísimo, pero mucho, mucho de verdad. Ese hombre, cuando diga algo más que las fotos que pone, le vamos a escuchar, porque lleva años, bueno, meses entre fotos poniendo alguna cosa más, lleva meses poniendo imágenes y le queremos escuchar, deseamos por fin escuchar a la persona que hay detrás de las imágenes. Ejemplo de el reunirse para hacer algo especial, el inglés New Liturgical Movement, el movimiento litúrgico nuevo, pues reúne a varias personas poniendo esencialmente imágenes de ceremonias actuales y dónde se van a celebrar o se han celebrado. La cantidad de seguidores que tiene es impresionante, uno de los más grandes de todo el orbe católico. ¿Por qué? Porque la persona trasciende su individualidad, reúne a un grupo de personas y crea una cosa nueva que va más allá del blog. Y lo único que va a ofrecer es eso, imágenes preciosas de celebraciones litúrgicas, las que han pasado o las que van a suceder y de vez en cuando alguna historia. Pues el éxito ha sido espectacular. Otra persona hace un foro que se titulará Ceremonia y Rúbrica de la Iglesia Española, esencialmente de fotografías sobre vestiduras litúrgicas antiguas. Lejos estaba él de imaginar que se iba a convertir en el sitio más importante del mundo sobre ese tema. Y efectivamente logra una comunidad alrededor de esa persona que quiere pasar desapercibido, que hace que le lleguen fotografías de todas partes del mundo. Claro, yo después, cuando empiezo a investigar quién es el que está detrás, él solamente dejaba ahí el nombre diciendo, bueno, esto depende de mí, y nada más, después él desaparece continuamente, aunque está detrás gestionándolo todo. Me encuentro a un empresario andaluz, un laico que ama ese tema con pasión y que es una gran mente y que no quiere aparecer para nada. A él lo que le interesa es su tema y ya está. El éxito, insisto, la mejor página del mundo sobre el tema de vestiduras litúrgicas desde el siglo XVIII, sobre todo hasta nuestra época. Cualquier estudioso, profesor de universidad, que quiera saber sobre el tema de cualquier vestidura, tiene que ir a ese lugar obligatoriamente. Son ejemplos de cómo han tenido éxito, pero no por casualidad. Detrás había una persona que realmente valía. De tal forma que muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos, es colaborar, es decir, ¿qué puedo hacer? Podemos obrar como individualidades, pero tenemos que entender que seremos mucho más productivos, mucho más valiosos, si colaboramos con alguien que tiene una buena idea y que nos pide su ayuda. Después,
Hay muchos tipos de blogs, pero yo os sugiero, dado que aquí y los que nos escuchen por el streaming, pues habrá gente muy valiosa, os sugiero que apeléis a la inteligencia. Ya hay muchos blogs que vuelven a repetir versiones simplificadas de todos los aspectos de la fe, de toda la... Apelad a la inteligencia. Hay allí todo un nicho biológico, digamos así, de personas que no les gusta la televisión porque es simplona y que buscan algo más. Lo que pasa es que a veces hay que especializarse. Lo generalista ya está muy trillado y eso requiere de comunidades que satisfagan algo en concreto. Los títulos, insisto, son esenciales. Yo recuerdo que cuando vi por primera vez un blog de Estados Unidos que se titulaba, traduzco del inglés, Murmullos en la Logia. Ya solamente con eso sabía que había una gran persona. Después haces clic y si encima la presentación, el encabezado, dices, oye, esta persona ha trabajado esto, esta persona cuida el detalle. En el detalle es donde se ve la meticulosidad del alma que hay detrás de un blog. Otro título maravilloso, lo digo en inglés porque este no es tan fácil de traducir, Creative Minority Report. La película de Minority Report, Creative Minority Report. No era un blog más, evidentemente. Otro, la simplicidad, Father Z, el padre Z. Otro, pregunta a la hermana Mary. Y nada más entrar te aparece una foto de una monja sacada de los años 50 mirando hacia el cielo con una foto curiosísima. Ya todo lo que diga lo acoges de un modo distinto porque tienes la imagen de esa monja vieja mirando hacia el cielo de un modo un poco raro. Otro título. Charlotte was both. Charlotte era ambas. ¿Cosas o el qué? By sun and candlelight. A la luz del sol y de la vela. Como veis, el detalle. Las grandes personas se ven en el detalle, que empieza desde el título, desde la cabecera. No es una cuestión de producir. Eso, la cantidad ya la tenemos. Lo que se trata ahora es de buscar la calidad, de decir, ¿qué hay que puedo aportar yo? ¿Qué puedo producir verdaderamente que las personas selectas o incluso las no selectas se sientan atraídas por lo que yo produzco? Hemos de abominar de la cantidad. Debemos darnos cuenta de que si nos ponemos a poner sujetos, verbos y predicados, tiene que ser para producir algo distinto. Si ponemos fotos, tiene que ser por alguna razón verdaderamente distinta. Ya lo otro existe. No puedo dejar de citar que hay blogs que todo lo dicen desde el título. Hay un blog que se titulaba Blog Católico Gotitas Espirituales. Pues ya está todo dicho. Ya solamente con el blog sabes el alma que hay detrás. Después, una última cosa antes de acabar, y esto lo decía aquí el hermano. La caridad. No hagas en un blog lo que no harías de palabra. Lo que hablando de palabra es un pecado, lo es mucho más cuando lo lanzas en un blog. Algunos dicen, no, es que soy un blogger, como si ya uno tuviera licencia para matar. Lo que está mal hecho de palabra, lo que es pecado de palabra, lo que confesarías de palabra, Padre, he hecho juicios temerarios, Padre, he murmurado, Padre, he creado la división, Padre, he atacado a los ministros de Dios, pues también del otro modo. La caridad, eso es esencial. No podemos crear división, no podemos ser sembradores de división. Eso es así. Eso es así. Hay una crítica constructiva, hay una crítica destructiva.
Y por último, cuando hablaba ahora de cuando nos unimos y creamos algo ya nuevo, distinto. Aquí los creadores de este encuentro han comprendido algo esencial. Al blogger se lo conquista por el estómago. Los canapés, el desayuno, han sido una clara expresión. El detalle es lo que hace que alguien se lleve todos los pescados a su red. Pongo esto como ejemplo de un encuentro. Sí, era un encuentro maravilloso, tal cual, pero el hotel era una ruina, el de desayuno era como el de mi colegio, un poco de mantequilla con pan, una tartaleta de tal, de mermelada, los detalles. Los detalles son los que nos encandilan ante, ya no digo una catedral, ante una ermita gótica. Dices, qué maravilla, es pequeñita, cabemos 20 personas, pero esto es delicioso. Lo mismo pasa con los blogs, lo mismo pasa con las plataformas, las reuniones, las webs de reuniones de blogs, las redes que podéis construir. Realmente yo creo que la fase de la cantidad, del que aparece mucho, está muy saturada. Ahora el siguiente paso que hay que construir bien es personas como Carmen, como otros que están aquí, que reúnan lo mejor de lo mejor. Personas que se dediquen a ojear todo y digan, esto es lo mejor, esto es lo más selecto y os lo damos aquí. No tenéis que perder horas y horas yendo por todas partes a ver, esto es lo mejor. Y entonces uno va a esa web porque ya me han hecho un trabajo fantástico profesionalmente y sé que los blogs que hay allí, sean visuales, sean de teología, sean de personas individuales que cuenten, es lo más selecto, lo más perfecto. Yo creo que ahora ese es el camino. Y el tercer paso será, como también decía ayer Carmen, como ha empezado la agencia de noticias, ROM Reports, ya no solamente dar eso, sino dar cosas muy distintas, vídeos, streamings, etc. O sea que estamos ante unas capacidades de ofrecer cosas realmente distintas, ya no solamente letras, ya no solamente textos y alguna foto, fantásticas. Nada más, esto era todo lo que tenía que decir. No sé si me habréis escuchado hasta el final, porque tengo... El Señor me ha dado una gran belleza física, pero mala voz. Muchísimas gracias, Padre Fortea. Me ha gustado mucho toda la exposición. Subrayaría casi lo último que ha dicho, que la caridad tiene que estar en todos nuestros blogs, que la cantidad es secundaria y que la calidad es lo principal. Calidad y caridad sería lo que tendríamos que buscar. Ambos puntos, que suenan casi lo mismo, no es lo mismo, pero en cualquier blog tiene que encontrarse calidad y caridad. Si no, ¿en qué nos diferenciaríamos? Básicamente seríamos otro más del mar de blogs que hay en la blogosfera, que no son pocos. Hay una cantidad inmensa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Dejamos paso a las preguntas que queráis hacer. Os animo a que no se os quede ni una por delante. Levantáis la mano, nos decís que queréis algo y os atendemos con todo nuestro gusto. Hemos hecho una presentación más o menos rápida de los diferentes ponentes y ahora estamos en el turno, digamos, de preguntas de la primera mesa. La primera de las preguntas va directamente a el Padre Fortea y dice lo siguiente: haciendo un poco también de abogado del diablo, solo la élite puede, pues, evangelizar en la red,
No todo el mundo ha podido formarse, especializarse. Le negamos la posibilidad de evangelizar. ¿Dónde queda el apostolado de los primeros pescadores? Incultos, rudos, pero enamorados de Jesús. Estos del streaming son tremendos, son la pera. Bueno, yo le diría a nuestro querido oyente que no, que la verdad está en la escolástica, en la pars construens y en la pars destruens unida, sintetizada, tomando lo que hay de verdad en las dos cosas. Yo no desanimaría a la gente que quiera abrir cosas, pero que tenga en cuenta lo que le he dicho. Es cierto que a veces una persona porque hay blogs que son de conocimiento, sensacionales, hay blogs que son de vivencias, una madre feliz católica en Hawái, ese es el título exacto. Hay muchos tipos de blogs, hasta podría ser el de un niño pequeño que cuenta su día a día. Entonces yo le diría a él que todo cabe, simplemente que se tenga en cuenta lo que he dicho, pero que no se tome como palabra de Dios, ni mucho menos. Muchísimas gracias para Cortea. La siguiente pregunta sería para todos los presentes en la mesa. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede contestarla o varios de nosotros, si lo estimamos oportuno. Y dice lo siguiente. ¿Qué referencias hay de blogueros en países donde la iglesia está perseguida? ¿Conoce algún bloguero en algún país que esté la iglesia perseguida? ¿Qué referencias? ¿Alguno conoce algún bloguero de la iglesia perseguida? Hombre, yo lo que puedo decir, y eso es una limitación real, es que desgraciadamente, a pesar de la impresión de libertad que da Internet, si uno en un país donde la iglesia esté de verdad perseguida, de verdad, jurídicamente, las autoridades civiles tienen poder para saber desde qué servidor y finalmente desde qué localización exacta se hizo un blog. Eso desgraciadamente es así. Entonces, la única solución que haya eso es escribir desde otro país para que se lea en el otro país. Es la única solución. Nadie desde un país donde jurídicamente esté perseguido puede hacer algo contra un gobierno, porque van a saber la dirección, la IP, todo. La única solución es esa. Desgraciadamente, en cuestiones políticas, etcétera, lo que hacen los países es bloquear aquellas páginas que no les interesan y desgraciadamente lo pueden hacer. El tema de la libertad en Internet es verdad donde hay libertad, pero no es tan sencillo, porque además los gobiernos, podría decir varios países en concreto, que tienen interés en que no haya libertad de expresión, tienen a gente que profesionalmente está rastreando qué cosas hay ocultas para localizarlas y neutralizarlas. Y cualquier ciudadano normal no va a poder emplear cada día 3 horas para buscar la cosa oculta donde se va a criticar al gobierno. No va a poder. Los otros sí se dedican a eso y son especialistas, son profesionales, de forma que pueden sacarlo de los buscadores o pueden perseguirlo legalmente. Es una de las limitaciones de Internet. Es una gran libertad, pero no ante dictaduras radicales. Yo personalmente no conozco blogs de blogueros que estén en países perseguidos. Sé de tuiteros que tuitean, digamos, abusos que se producen en Palestina contra los cristianos, pero con muchísimo cuidado. Si no pueden hacer una denuncia directa de qué es lo que hacen, sino siempre hacen una referencia indirecta y con mucho cuidado para que se sepa sin incidir directamente en su persona para que pudiese haber alguna
represalia. Es un oficio, el de tuitero o el de bloguero en países que se persigue a los cristianos de rito. Ese fue muy complicado. A mí me gustaría decir una pequeña cosa más, porque sobre este tema he reflexionado tiempo pensando que es mejor. Ciertamente, en la sociedad civil, dejando fuera Internet, hay que proteger el honor de las personas, hay que protegerles frente a la calumnia, etc. Ahora bien, en Internet, frente al bien de la protección del honor y el bien de la libertad, si hay que optar, yo creo que es preferible el que los gobiernos tengan sus manos fuera de Internet y que digan no podemos hacer nada en controlar esto, a que por controlar el bien de unos pocos, de su honor, los dictadores puedan acabar con los conatos de libertad que puedan existir. Son dos bienes, pero desgraciadamente a veces hay que elegir. Y yo creo que es preferible el bien de la libertad al otro bien auténtico y verdadero, que es que los gobiernos, con la excusa de proteger el honor, tengan el poder de meter la mano en la red. Preguntas diversas. ¿Alguna más? El streaming, algo, por si acaso. Nada, ¿no? Yo solamente quisiera hacerle una pregunta breve a don Quini sobre qué relación o cómo él ve que los blogueros podamos incidir o colaborar con las diócesis. ¿Qué caminos, qué entornos cree que está cerca o porque ya que lo tenemos, que nos explique desde su perspectiva que... Bueno, pues lo primero es mantener un contacto con esas personas. Siempre es bueno, porque a uno le ayuda a mejorar y a conocer más su entorno profesional y a ilustrarse como tal. Y luego también se me ocurre, estamos haciendo una tarea en el fondo de evangelizar, de transmitir la fe de Jesucristo. Y esto, pues también es una manera de, como se dice a lo mejor un poco pedante, de construir sinergias. Y en ese sentido, pues es oportuno, sobre todo por lo que decíamos antes. Las personas necesitamos un contraste formativo. Dos personas cuando se juntan, muchas veces pasa como con los materiales, que surge el calor y se pudre. Pues sí, también ocurre las personas. Antes lo decía también el padre Cortea, un bloque interesante, todo lo que pueda aportar, como expresiones matemáticas, que detrás de una expresión muy sintética está todo un conocimiento detrás y toda una exposición, pero sin embargo la fórmula matemática, que ese matemático ha empleado años de investigación, él en una síntesis muy breve lo da a conocer todo. Entonces todo eso nos viene bien. Y respecto a lo que se había dicho antes de los países donde está la fe perseguida, yo sí tengo un testimonio, en este caso fue un sacerdote diocesano que es misionero, una gran persona además, pues yo le mandaba las notas de prensa de la diócesis y un día me contestó diciendo que por favor dejara de enviarme los comunicados de prensa. Hablamos de comunicados de la diócesis de Santander, no estamos hablando ni de una gran diócesis que pueda ser pues a nivel internacional pues que tenga una resonancia especial, ¿no? Una diócesis sencilla para Santander. Y me dijo que por favor dejara de mandar comunicados porque podía haber problemas. Bueno, pues sí, de cerca viví esa situación que muchas veces vemos fuera, cristiano perseguido, pero bueno, siempre nos parece como que es lejos, ¿no? Pero es una situación que yo en ese momento percibí como algo cercano. A mí me gustaría hacer un apunte a la pregunta que usted ha hecho. Muchas veces en las diócesis es un hecho evidente que las webs de las diócesis, las comunicaciones institucionales son tediosas al máximo, una cosa impresionante.
porque el camino que usan es equivocado. Yo no sé si nos estarán escuchando aquí muchos de muchas curias u obispos, aprovecho para saludarles desde aquí, pero si nos escuchan, el camino que usan en muchas diócesis es verdad, tendríamos que tener una web o un... Y entonces dicen, oye, ¿qué cura hay desocupado? Y le llaman, oye, ¿quieres encargarte de esto? Tú que no tienes mucho trabajo. Ese camino es equivocado. Lo que tienen que hacer es preguntar a alguien que sepa de estas cosas y decir, oye, ¿quién hay verdaderamente valioso, con capacidad, que pueda encargarse de esto? Y entonces decirle, oye, ¿puedes tú encargarte de hacer una bonita web o un buen blog o un buen... seas laico, seas un jubilado, pero no porque tienes tiempo, sino porque vemos que eres muy bueno en esto y entonces, por favor, ocúpate de esto. Es decir, el camino no es decir a alguien, oye, ¿por qué no te encargas de esto y empiezas a aprender? No, porque saldrá bien o saldrá mal. El camino es coger lo que ya hay valioso. Aquí seguro que hay personas impresionantemente valiosas que podrían hacer una labor fantástica si encima se les da medios. Ese es el camino que pienso debería seguirse. Yo es que eso es lo que usted ha expresado en su intervención, es algo que a mí me hace siempre cuestionar, porque es mi situación. O sea, dejo mis blogs, dejo todo lo mío porque pienso que vale menos y siempre colaboro con otra persona que tiene una mejor idea y que sabe más. Y claro, a mí me piden porque en ese momento lo puedo hacer, porque la gente que vale más, que sabe más, ya siempre está ocupada. O sea, si en la diócesis la persona técnica, especialista, siempre estará ocupada. Por eso muchas veces se le da al primero que puede. Entonces a veces tenemos que conformarnos con que los que no sabemos tanto, hagamos lo que podemos, ya que tenemos ganas, y vayamos aprendiendo, porque los que saben mucho suelen estar muy solicitados, ¿no? Entonces pienso que a veces el motivo es ese. No es una cosa profesional, esto es voluntario. Es mi opinión, no sé qué piensas sobre eso. Hombre, yo los casos que conozco, diócesis importantes, con muchos cientos de miles de habitantes o incluso más, a veces las personas que están en lo alto de la curia no saben de internet nada, ¿eh? Pero nada. Podría hablar de obispos españoles que hasta hace no demasiado todo lo escribían a máquina y internet cero. Entonces, estas personas, cuando les insisten mucho en que hay que ponerse al día y tal, se lo encargan a un cura porque tiene tiempo. Y le dicen, oye, aprende a ver si te puedes encargar de esto. Voy a poner un ejemplo. Hace años, no sé ahora, cuando fui a visitar la sede de Misiones Pontificias aquí en España, dije, ¿y quién hace los carteles? Carteles que se extienden para todas las parroquias de España, todas, y varias veces al año, más de 5 veces al año, todas las parroquias de España. Y me dijeron, pues aquí que tiene muy buena voluntad, era una persona que estaba encargada un poco de todo, pues se le da bien el hacerlo. Y entonces él, con toda la buena voluntad del mundo, hablo de hace 10 años, pues hacía eso. Ponía una foto, ponía un lema y ya está. Era una persona de buena voluntad y ya está. Para toda España, todas las parroquias, al entrar en la parroquia lo veíamos. Eso es lo que sucede en muchas diócesis. El camino no es de abajo arriba, oye, aprende y a ver qué sacas, y a ver cuando crezca la planta qué sale de ello. No, el camino es al revés, es decir, vamos a mirar desde arriba lo mejor y escogemos a alguien que se encargue. Puede ser un laico que ni siquiera está en la diócesis, pero dicen, oye, este es muy bueno. Para esto no hace falta estar ni en el edificio de la curia, y si ni está en el edificio de la curia, ni siquiera tiene que estar en la ciudad, ni siquiera en la diócesis. Una persona de Badajoz puede encargarse maravillosamente de la web de Bilbao. Pero hay que escoger a alguien que ya, entre todo lo que hay, ha demostrado que tiene muy buenas ideas, originales, etc. Sobre todo,
lo que es importante es que la web institucional no puede ser... Es que hay cosas que aburren a las ovejas. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Muchas gracias. Santi quería... Sí, yo quería hacer una pregunta un poco para toda la mesa, que es algo que me preocupa a mí un poco, ¿no? Como una persona bastante activa en Twitter, en Facebook, con mis blogs y tal, ¿no? Y entonces ves pues, lo de los demás. Y nuestra presencia como católicos o blogueros o tuiteros y tal. Entonces a mí con todo este tema de la nueva evangelización a través de las redes y tal, me surge una pregunta y es ¿quiénes son los destinatarios? Es decir, ¿vamos a los que no están para que vengan o hacemos contenidos para los que ya estamos a decir pues que bien, ¿no? Porque claro, la perspectiva cambia, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer un contenido para los que ya estamos y formarnos más o que también se evangelización, ¿no? Que hacer algo para que quien no está e incluso muestra rechazo pues, se acerque. Entonces no sé cómo lo veis vosotros, porque yo a veces veo cosas nuestras y digo, esto es para autoalimentarnos nosotros, que está bien, pero los que no están esto no lo van a ver nunca, o sea, nadie va a buscar esto en internet. No sé si me entendéis un poco la... Perfectamente. Sí, bueno, yo te entiendo perfectamente porque a mí me ocurre lo mismo, ¿no? Digo, ayer en la presentación y lo que comentaba el decálogo para el año de la fe, tenemos que ser conscientes de que hay dos partes completamente diversas, ¿no? Por un lado está la formación técnica, la formación humana, lo que decía antes el padre Fonciano, es muy importante. La formación humana recae ahí dentro, o sea, en hacer lo que decías tú, autoalimentación. O sea, en las redes católicas nuestras, por ejemplo, los blogueros con el Papa, en Mission, en otras redes sociales que están naciendo durante estos últimos meses, y es ahí donde nosotros tenemos que formarnos y aprender en el día a día. Porque después tenemos que salir a las grandes redes sociales, a la blogosfera, ¿no? A Facebook, Twitter, YouTube, pero salir preparados, digo, también para salir con un mensaje convincente, ¿no? Porque muchas veces a mí mismo me pasa, digo, yo me encuentro en una situación en la cual cuando salgo a hablar a través de mi blog, un blog de comunicación o marketing online, que hago de diferentes sectores, cuando salgo con temas de la iglesia, veo que me falta también un poco de formación, ¿no? Porque cuando recibo comentarios, bueno, me encuentro ante una situación complicada. Entonces, es por ello en la cual tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar en las dos partes. Tenemos que estar en la parte de hacer autoalimentación, es decir, de generar confianza en nosotros mismos y de conseguir esa formación o esa formación humana, ¿no? Digo, para después salir a las otras redes, a las redes generalistas, se podría decir, o a los medios generalistas, con mayor fuerza. Yo, porque si no se pierde el mensaje muchas veces, porque ni nosotros mismos sabemos dar un mensaje convincente, ¿no? Y para eso lo que creo que está muy bien es hacer comunidades. Es decir, hacer comunidades para mí es uno de los principales objetivos de Internet, ¿no? Digo, sobre todo a través de las redes sociales. Por eso nace la interactuar, ¿no? Interacción con las personas. Y por ejemplo, hoy estamos aquí presentes todos gracias a esta interacción. Digo, gracias a que un día una persona lanzó una iniciativa y fue congregando personas poco a poco en una comunidad 2.0, ¿no? Que hoy es una comunidad 1.0. Nosotros mismos estamos aprendiendo y nos estamos formando hoy. Nos estamos formando hoy para mañana, pues seguramente usted a través de su blog o yo a través del mío, otras personas que estamos aquí presentes, podamos difundir estos valores que hoy estamos aprendiendo y estas herramientas útiles para salir a la blogosfera, ¿no? Con mayor fuerza. Y con mayor fuerza y con un mensaje, lo que decía antes, más convincente. Sí. Yo creo que esta experiencia la tenemos todos. Que cuando escribes, sobre todo si escribes cosas que tienen un cierto contenido doctrinal, o sea, cuando quieres hablar de Dios y de las cosas de Dios, pues las cosas de Dios son sencillas, pero a veces explicarlas es difícil, es complicado, hace falta un cierto conocimiento.
mis blogs pues reflejan mi formación, mi preocupación doctrinal en temas de todo de familia y catequesis. Entonces mucha gente me dice, pero es que usted no hay que me siga, ¿no? O eso que está leyendo, ¿cómo va? Dice usted que es un camino de evangelización, pero ¿a quién se dirige? ¿No? Pues claro, yo no me dirijo directamente a las personas que van a ser evangelizadas al final, a gente que por primera vez, o sea, no espero que alguien se convierta entrando en mi blog y diga, caramba, aquí está la verdad. No estoy esperando eso. Me dirijo principalmente a la gente que quiere ser evangelizadora. Tengo un proyecto que es un camino, se llama Nupcias de Dios. El título quiere significar pues, lo que dice, es decir, que Dios quiere unirse con la humanidad. Y Dios se ha encarnado, se ha hecho una sola carne. Esta es la gran maravilla que tenemos que expresar. Las bodas, pero no solo las católicas, las cristianas, sino todas las bodas están significando eso. Pero, ¿cómo son las bodas? Aquí vemos, aquí fuera ha habido una boda civil. ¿Esa boda civil qué es? Pues uno puede decir, civil significa que no es religiosa, que no es cristiana, que algún católico diría es una boda de pecado, porque claro, se están separando de la iglesia. Entonces, este es un problema que tenemos en nuestra cultura importante. Es decir, bueno, lo que es de Dios es lo nuestro, es ahí donde el cura les casa. Estamos como encerrándonos y luego cuando hablamos de una manera negativa de la realidad, que es una realidad que ha hecho Dios. Yo qué sé si estos señores que se han, bueno, señor y señora que se han casado aquí, porque estimo que era heterosexual, ¿no? Pues yo qué sé qué hay ahí. Yo tengo que verlo positivamente, porque es una cosa buena. Pero entonces yo escribo sobre esto y claro, mucha gente dice, oiga, usted se mete en antropología, teología, me mareo. Y bueno, pues es que no será para ti ese blog, ¿no? Pero yo voy escribiendo ahí y veo que crece poco a poco. Y lo estoy haciendo en plan camino. Ese camino que estoy haciendo es el de los símbolos nupciales. El mismo que seguro quiere seguir. Ahora estamos con la vid, el vino, la vid y la viña. 3 símbolos nupciales preciosos que da mucho para meditar. Esta semana lo tengo un poco parado porque con este tema pues, no me ha dado para alimentarme. Pero ¿a quién me dirijo? Pues me dirijo a las personas que quieran evangelizar. Quizá algún sacerdote pues, ve ahí temas para la predicación, para las homilías, o para los catequistas de preparación del matrimonio, o cualquier otra persona. Y entonces, efectivamente, si nos unimos, pues cada uno va a un punto concreto, pero interactuamos. Y añadiría antes, perdona, porque está muy unido a esto, que es, por ejemplo, la Wikipedia. Ayer se habló de Wikipedia al final, ¿no? Es un medio, no es el mejor recurso, pero es un recurso útil. Entonces, estar en Wikipedia es importantísimo. Pero si buscamos en Wikipedia los contenidos de la nueva evangelización, probablemente no los encontraremos. O hay que buscarlos explicados, entre frases, ¿no? O sea, la gente, a través de Wikipedia, no le llega el Evangelio, realmente. Y entonces, que nosotros lleguemos a Wikipedia es importante, pero ¿podemos llegar a Wikipedia directamente? ¿O podemos también crear nuestras propias, digamos, wikis donde reflexionamos desde la fe? Donde los contenidos, ahí la gente tiene fe. O sea, no es que sea lo católico, no sé, una cosa de gueto, ¿no? Porque estamos abiertos a la verdad, pero desde la fe. Entonces, en el proyecto Nupcias de Dios, pues hemos abierto la wiki de Nupcias de Dios. Entonces, los conceptos que van saliendo, voy creando mi propia wiki. Está abierta a todos, porque la wiki no es mi wiki, es la wiki abierta para que cada uno pueda aportar. Y si alguna vez digo algo contrario al magisterio, espero no hacerlo, y digo, oiga, pero ¿usted qué está diciendo aquí? Pues espero que se me corrija. Pero mucho más importante es que caminando tropiece y caiga, que por temor a decir algo incorrecto me quede callado. Entonces yo estoy dispuesto a hablar y a escribir, y a seguir este camino. Entonces os animo también a que
a que vayamos creando juntos las herramientas que después de ahí pueden pasar a la wiki, porque uno puede decir, yo me voy a dedicar a pasar estos contenidos a la wiki, a la Wikipedia, es decir, a la general, ¿no? Porque ese trabajo también es muy importante, pero muchas veces no se puede hacer directamente. Yo creo que el padre Porte antes ha dicho una cosa muy interesante, que también a veces las denominaciones podemos hacer de gancho. Es decir, si hacemos una buena denominación, como decía, creo que era una madre católica en Hawái, podemos llegar a la frontera de lo posible. Personas que se interroguen por ese título pueden llegar, ver algo nuestro y a lo mejor pues encontrar una siembra, que a lo mejor una simiente que crecerá con el tiempo. Puede pasar a veces, cuántas veces se dice, personas que van a un acto social a la iglesia, que no asisten a misa, normalmente. Pero sin embargo oyen una homilía de un sacerdote que por su manera de exponer, pues esa persona la interroga. Ya deja ahí un paréntesis que se puede cultivar con el tiempo. A lo mejor con una evidencia, él enlace eso que él escuchó y de ahí puede brotar algo. Puede ser una manera de llegar, en este caso, como lo dice el Espíritu Santo, nos insinúa, ser creativos. Es un poco también como tengo planteada el blog en el que escribo. A lo mejor no escribo mucho, pero sobre todo lo que trabajo es el encuentro personal, la entrevista, es lo que más me gusta. Porque no sé, creo que tenemos que tener claro desde dónde partimos, como decíamos antes, de esa postura de la experiencia de fe. Yo creo que tenemos que ser y recordar cuál es el lugar desde el cual estamos hablando, desde dónde y cuál es lo más interesante que podemos comunicar nosotros. ¿Qué puede haber más interesante, como se nos dice, que ser luz? Es decir, poner en alto, lo más alto que podamos y lo más lejos que podamos llegar, a la palabra en todos los medios actuales de que podemos disponer. Ser sal, es decir, lo que decíamos antes del sabor, la belleza, la armonía, el arte, el detalle. Otro pone los peces, nosotros echamos las redes. Echar las redes significa confiar. Echar las redes a este mar abierto, que es Internet, en este escenario que tenemos, que podemos ver, o sea, metafóricamente también desde este hotel, ¿no? Es este mar abierto. Sin reducir el cristianismo a esas reducciones a las cuales se puede tender o se nos puede asfixiar o ahogar, desde nuestra experiencia de fe, hacer experiencia de esto. Pero verificarlo. Es decir, realmente si nosotros creemos en algo, creemos que esa red puede resistir, creemos que si no es que estamos haciendo redes que no funcionan, si no es que estamos dando palabras que a lo mejor son interpretaciones o opiniones nuestras. O sea, eso no va a resistir. El único que triunfa ya sabemos quién es. Y que contó con 12 y ahora nos queda a nosotros aquí. Yo hago mi propia reflexión al hilo de lo que se está aquí hablando, simplemente para matizar, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero muchas veces podemos caer en el error de convertir esto en una reunión evangelizadora productiva, es decir, buscamos resultados, buscamos en términos económicos, pues, eficaz. Muchas veces creo que este no es el camino. Me parece como referencia a la parábola del sembrador. Lo digo porque puede ser que caigamos en cargar mucho, a perfeccionarnos, a buscar llegar al que está alejado o al que está cerca o al que no está convertido. A mí me parece que nuestro objetivo es sembrar. Sembrar y indudablemente que la siembra dará fruto si cae en una tierra inquieta. Tenemos que contar con eso y eso lo ha respetado mucho mi opinión, Jesús. Por eso nos ha hecho libres. En una tierra inquieta que quiera buscar, como nosotros queramos buscar. Y desde ahí construir, probablemente todo lo que se ha dicho, válido, que dará, buscar la manera de tenerlo y que la semilla de fruto, pero siempre desde esta perspectiva de ofrecer sin complicar mucho más. Cada uno en la manera que de alguna forma vivimos lo que queremos. Así, cogía una frase por aquí que dijeron, no sé,
Nos salvamos a través del arte, no nos salvamos a través de la cultura, simplemente. Y hacemos una cultura, y yo agregaba, de salvación si vivimos nuestra vida intensamente. Y creo que es un poco el camino, ¿no? Muchas gracias. Solamente una cosita sobre la pregunta de dónde se hace. Pongo un signo. Si nosotros tenemos una casa y en esta casa pues vive gente, queremos que venga gente de fuera para vivir junto con nosotros, indudablemente tenemos que poner a hacer que las fachadas pues sean pues, bonita, tenga una entrada y un pórtico guapo para que la gente lo vea. Pero si entra, lo que se encuentra es todo destartalado. Por eso es necesario ver la evangelización como un diálogo entre los de fuera y los de dentro, y también entre los de dentro. Necesitamos comunidades fuertes para recoger a los que vienen de fuera. Si traemos a muchos conversos y no tenemos dónde meterlos, ¿qué hacemos? Por eso la intraevangelización tiene una importancia muy grande en paralelo con la extraevangelización. Casi homogéneo, casi. Nada. Yo, solo un pequeñísimo apunte, a la pregunta que haces, que es esencial y es un gran motivo de reflexión, yo creo que cabe todo. Un blog que se titule Defensa de la Fe, pues ya está claro cuál es su propósito. Pero a lo mejor otra persona dice, yo voy a hacer un blog para obispos, solo para obispos. Es decir, cabe todo. El blog que es un diálogo con los que ya creen, un blog para los que no creen, un blog, todo es posible. A lo mejor alguien necesita hacer un blog para monjes cistercienses con gato. Y a lo mejor se necesita eso. Yo creo que todo cabe, todo cabe. Gracias por responder. Pasamos a Mauricio como última intervención porque la hora se nos está yendo ya. Yo soy profesor de religión en Roma de jóvenes de 14, 15 años, y en mi experiencia, poca experiencia de un año, a veces experimento que mis alumnos tienen menos dificultades con el tema de la comprensión, de entender qué es la fe y de creer efectivamente en el Señor o abrirse a una realidad trascendente, porque no todos ellos son católicos. Pero tienen más dificultad para vivir esto. No tienen ni la misma cosa. Pueden creer en el Señor Jesús, en lo que pasó, que 2000 años murió por nosotros, pero tienen una dificultad real, sincera y de buena fe con respecto a cómo hago para vivirlo. Entonces, yo no sé si en nuestros blogs nos falta a veces enseñarle a vivir a la gente ese cristianismo que es fresco, que es ágil, que decía Alberto, que decía Alberto ayer, que es un cristianismo, él lo ponía en palabras, no me acuerdo qué palabras usó Alberto, pero iba por la línea del ágil, ameno, divertido, yo me siento bien siendo cristiano, no es una cuestión que me empaca, para nada. Entonces, yo creo que ese aspecto de la vida, no sé si en nuestros blogs nos falta reflexionar un poco más. Muchas gracias. Si los ponentes o los que estáis interveniendo pensáis que habría que priorizar mejor los recursos en las diócesis para profundizar en la evangelización a través de las redes sociales, y si se habría de profesionalizar la labor de personas que diseñasen webs, fuesen moderadores o webmaster en páginas para esta evangelización por internet. Si quieres, yo respondo rápido. Y paso la... Sí, yo creo que literalmente lo ha dicho ya el padre Fortea. Sí. Todo está en orden. Sí. Haría falta. Todo está en orden. Pues muchísimas gracias. Hacemos un receso para un café, si no recuerdo mal, ¿sí? Y dentro de un ratito nos vemos.